Muy buenas noches. Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El día de hoy vamos a hablar de un tema, como diría el clásico, facilito. Vamos a hablar de la memoria, pero no de cualquier memoria, no de este juego que es común en los niños, donde tiene usted que destapar una carta y ver dónde estaba la otra. No, me refiero a otro tipo de memoria. Una memoria que tiene que ver con recordar cuestiones de tipo económico y político. Pero esta vez nos vamos a circunscribir a cuestiones económicas, producto estas de políticas públicas erróneas. Si usted tiene, ¿qué le gusta? 60, 65 años de edad, es muy posible que haya vivido con plena conciencia lo que se ha dado en llamar la docena trágica en este país. Trataré de explicarme por si no recuerda usted qué es o a qué le llamamos la docena trágica. Los dos sexenios encabezados por presidente priista, incluso el segundo de ellos, el licenciado José López Portillo, señaló que él era el último presidente de la revolución. Tiene otra frase que ahorita se la diré, que es, creo, mucho más certera y objetiva que esta que le acabo de decir. En esos 12 años de 1970, del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1982, esos 12 años se les conoce como la docena trágica. Y se les conoce como eso, como una tragedia, en razón de las políticas públicas aplicadas por ambos gobernantes. Le doy a usted 2-3 datos muy fáciles de recordar. El presidente Díaz Ordaz entrega la presidencia el 30 de noviembre, bueno, el 1 de diciembre de manera formal, pero de hecho es la noche anterior, la del 30 de noviembre de 1970. La deuda pública externa de México en aquel entonces era una cantidad cercana a los 5,000 millones de dólares. Le pongo 5,000 para que sea un número fácil de recordar y de multiplicar. 6 años después, el 30 de noviembre de 1976, el presidente Echeverría entrega a su sucesor, el licenciado José López Portillo, el gobierno, con una deuda pública externa de alrededor de 20,000 millones de pesos. Y el presidente López Portillo, 6 años después, como diría Gilgamesh, se había servido ya con el cucharón del pozole y entregaba a un país con una deuda pública cercana a los 80,000 millones de dólares. Y 80,000 millones de dólares dilapidados de la forma más estúpida que podamos recordar en la historia contemporánea de México. Prácticamente en gasto corriente. Se tiró ese dinero a la basura. Entonces pasamos de 5,000 a 20,000 a 80,000 millones de dólares. Fue tal el desastre de la docena trágica que México no pudo acudir a lo que se llama en la jerga financiera mercados voluntarios de capital, es decir, cuando un país, un gobierno soberano, acude al sistema financiero internacional de manera voluntaria a solicitar un financiamiento. México tardó 7 años en 1989 para regresar a los mercados voluntarios de capital. Pero además, en esos 12 años se sentaron las bases del gran desastre que fue la economía mexicana y casi el país entero perdió su viabilidad, casi a punto estuvimos en los siguientes años. La deuda pública que dejó esta docena trágica, el desastre administrativo, el crédito desbocado, un crédito otorgado de manera política para mantener supuestamente en calma el país, le dio al traste con la banca de desarrollo en lo que se refiere al campo mexicano, al grado tal de que llevó posteriormente a la desaparición del sistema Banrural, el Banco Nacional de Crédito Rural, que a su vez venía de aquel otro pozo sin límite alguno que llegaba hasta China, al otro lado del planeta, que era el famoso Bandidal, el Banco Nacional de Crédito Ejidal.
Esa docena trágica se gestó fundamentalmente por dos cuestiones. En esencia son políticas públicas erróneas, pero que se manifestaron en un déficit en las finanzas públicas financiado, ojo, con deuda pública, porque no había ingresos suficientes, y además un crédito galopante entregado sin los mínimos criterios prudenciales. Es decir, no había un criterio alguno en cuanto a eficiencia en el uso del crédito, un proyecto de inversión, absolutamente nada. Tirar el dinero miserablemente. Entonces son dos cosas que ojalá y usted tenga la memoria suficiente para recordar cómo fueron esos 12 años y las condiciones posteriores que debimos enfrentar. Muchos años después, todavía el país y millones de mexicanos estaban enfrentando las consecuencias en su patrimonio personal de esos 12 años de políticas públicas en lo económico, totalmente absurdas, alejadas de toda prudencia financiera y incluso del sentido común. Todo con miras a hacer de México un país democrático, justo. Ya conoce usted ese choro mareador que suelen nuestros gobernantes tirarle a los gobernados. ¿Por qué le cuento a usted eso? ¿Por qué le pido a usted que tenga memoria, particularmente en estas cosas? Porque un pueblo que olvida sus errores está condenado a volverlos a cometer. Hoy México está en una coyuntura sumamente peligrosa. Ante el estancamiento de la economía que ya lleva varios trimestres y nomás no levanta, no arranca la economía, tuvimos dos manifestaciones por parte del gobierno, por parte de los altos funcionarios, casi de bipolaridad. Usted recordará que el discurso oficial el año pasado, el 2013, que fue el primer año de la presente administración, se nos hablaba casi como por arte de magia íbamos a tener desarrollo, prosperidad, producto de la aprobación de las reformas estructurales. Hoy, prácticamente a 16 meses de iniciado este gobierno, estamos ante una situación donde las reformas estructurales están en la parte general, constitucional. No se ha podido realmente, en el caso en que ya se aprobaron las leyes secundarias, que es en el caso de la reforma educativa, aplicarlas, de tal manera que incluso es muy probable que hasta nos olvidemos de ella, como se están viendo las cosas. Y en las cuestiones trascendentes, energética, telecomunicaciones, etcétera, ni para cuándo estén aprobadas. En esas condiciones la realidad nos alcanza y el 2013 fue un año de desastre completo en materia de crecimiento económico. Hoy estamos viviendo los efectos de ese estancamiento, de esa desaceleración económica. Y aquello que parecía milagroso y rápido, de repente se ha convertido en algo que es el discurso contrario, de ahí la bipolaridad. Tenemos las declaraciones recientes del secretario de Hacienda, donde ya aquello mágico ha dado lugar, bueno, es que estas reformas vamos a ver sus efectos a mediano y largo plazo. ¿Correcto? Creo que el discurso ese nuevo es el correcto. Sin embargo, ese debió haber sido el discurso de hace un año. Y no habría habido ingenuos que creyeron que como por arte de magia íbamos a tener crecimiento e íbamos a avanzar, a crear empleos, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad nos alcanzó y en muy poquito tiempo. Tenemos por ahí el caso de un senador, el senador Penchina, que de aquella euforia por las reformas energéticas, ahora acaba de declarar, bueno, dice, a partir de que se aprueben las leyes secundarias en materia energética, 18 meses después, y lo dice con una precisión que yo no me explico si él acudió a la consultoría económica de Walter Mercado, de Madame Sassou o del doctor Sellagro con su tirada vikinga, y le dijo 18 meses exactos, senador Penchina. Y ahora nos dice
que va a bajar la luz y va a bajar el gas, pero 18 meses después de que se aprueben las leyes secundarias. Eso significa que si se aprobaren para mayo-junio, pues prácticamente ya nos fuimos a 2016, lo cual significa que ya perdimos la mitad de este sexenio. Y con la situación además agravada, porque tendremos elecciones intermedias en julio del 2015, donde no tendremos todavía efectos positivos de aquellas reformas que nos dijeron hace unos cuantos meses, que por arte de magia, como decimos en mi tierra, a dos yemas, ¿no?, pero de los dedos, íbamos a tener un recibo de la luz más chico, seguramente porque del tamaño carta iba a ser tamaño postal posiblemente, ¿no? Estamos entonces ante una situación donde nos conviene tener memoria. ¿Por qué? El Congreso aprobó una petición de endeudamiento del gobierno federal y la justificó en base a otorgar beneficios sociales a múltiples grupos de personas marginadas o en condiciones difíciles en lo económico en el país. Sin embargo, las proyecciones en cuanto a empleo, ingresos, etcétera, y crecimiento de la economía no las vamos a lograr este año. ¿Va a significar eso para mantener esos beneficios sociales que el Congreso le va a aprobar un endeudamiento mayor al gobierno federal para el 2015? Así empezaron aquellos gobiernos de Echeverría y López Portillo. Así, como dirían, al pasito tuntun, pasamos de una deuda de 5,000 millones de dólares a una deuda de 20,000 y con el pasito tuntun, llegamos a 80,000 millones de dólares. Hoy no estamos pidiendo en dólares, estamos pidiendo al mercado financiero local, doméstico, le estamos pidiendo 600, 700 mil millones de pesos para programas sociales pensando que la economía iba a crecer al 3.9%. ¿Qué va a pasar si en vez del 3.9 es el 2.5? ¿Habrá que compensar con endeudamiento ese faltante, por ejemplo? Repito, así con ese pasito tuntun, empezaron los gobiernos de la docena trágica. Por eso yo le pido a usted, le suplico, tener memoria. Si usted no tiene la edad para haber vivido esos 12 años y sus efectos, si usted tiene 30, 35 años, pregúntele a sus padres, pregúntele a amigos que tienen 60, 65 años para que le expliquen a usted por qué perdieron la casa. ¿Por qué tuvieron que perder el patrimonio, un pequeño y mediano empresario? Pregúnteles a ellos, para que por favor, después de que platique con ellos y le cuenten las vicisitudes de esa deudita, hasta que se convirtió en una avalancha, para que tenga usted memoria y hoy, con todo lo que esté a su alcance, de una manera comedida y además respetuosa, le exija a sus diputados, a su senador en sus entidades federativas, para que no aprueben más deuda en este país. Le agradezco su atención y espero que usted tome en cuenta esto de la memoria histórica. Es fundamental para que no nos pase otra vez una docena trágica. Muy buenas noches y le agradezco su presencia conmigo aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Gracias otra vez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.